Hola, bienvenido al podcast de ProEspañol, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, yo soy Josmari y este es el podcast de ProEspañol, español profesional y de viajes. Y en el episodio de hoy vamos a aprender vocabulario con el verbo dar. El verbo dar en español es uno de los más utilizados y existen muchas expresiones con este verbo. En el episodio vamos a descubrir 5 expresiones con el verbo dar. Pero si quieres conocer otras expresiones, tienes un PDF gratuito en la descripción para poder aprender nuevas expresiones, su significado, su traducción al francés y algunos ejemplos. Así podrás aprender en contexto. Recuerda que puedes obtener este PDF gratuito a través del enlace en la descripción. Vamos a comenzar con una expresión y la mayoría de las expresiones que he seleccionado se utilizan en casi todos los países hispanohablantes. Si hay alguna excepción, te lo mencionaré durante este episodio o también en el PDF en la descripción. La primera expresión es dar en el clavo. Dar en el clavo. Tú conoces el verbo dar, seguramente. Dar en francés sería donner. En este caso, el significado del verbo dar se modifica un poco. El clavo en español es una herramienta que utilizamos para construir muebles o trabajos en la casa. Es un pequeño pedazo de metal que nos sirve para unir dos piezas de madera. Y con frecuencia lo utilizamos con un martillo. Si estás viendo este episodio en formato video, te voy a poner una imagen descriptiva. Entonces, ¿qué significa dar en el clavo? La expresión es bastante evidente, ya que es bastante visual. Cuando tú tienes un martillo y das exactamente en el clavo, significa que aciertas en algo. A nivel de vocabulario o de expresión, cuando decimos dar en el clavo, significa que decimos la respuesta correcta o la expresión correcta o la palabra correcta o tenemos la idea ideal, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos, uno profesional y uno de viajes para que puedas tener una idea. Un primer ejemplo es: José siempre da en el clavo con sus respuestas. José siempre da en el clavo con sus respuestas. Esto significa que José siempre dice las respuestas correctas. Otro ejemplo. Dimos en el clavo con las fechas de los billetes de avión. Dimos en el clavo con las fechas de los billetes de avión. Esto significa que compramos los billetes de avión en el momento idóneo, en el momento adecuado. Si quieres conocer la traducción de esta expresión en francés, la vas a tener en el PDF gratuito. Y esta expresión se utiliza en general en todos los países hispanohablantes. Lo puedes utilizar en cualquier circunstancia donde necesites esta expresión. Vamos con la segunda expresión en español y es dar a entender. Dar a entender. El verbo entender es un sinónimo de comprender. Y cuando lo decimos en español, significa que expresamos algo de manera indirecta. Es decir, que decimos algo y al mismo tiempo queremos decir otra cosa. Y es bastante similar en francés, si haces un poco una traducción. Te voy a dar 2 ejemplos para que sea más claro. El primero es:
El jefe me dio a entender que no tendré vacaciones en julio. El jefe me dio a entender que no tendré vacaciones en julio. El segundo ejemplo, la recepcionista nos dio a entender que la piscina está cerrada de manera indefinida. La recepcionista nos dio a entender que la piscina está cerrada de manera indefinida. Como puedes ver, esta frase se utiliza para transmitir un mensaje de forma indirecta y se utiliza en general en todo el mundo hispanohablante. Vamos con nuestra tercera expresión. Aquí utilizamos la expresión darle vueltas a algo. Darle vueltas a algo. En este caso, si comprendes un poco la expresión, tenemos el verbo dar con un complemento de objeto indirecto, es decir, el le. Darle vueltas a algo. Vueltas es cuando das un giro. Cuando giras, das una vuelta. Cuando haces un círculo, haces una vuelta de 360 grados. Darle vueltas a algo, en plural, darle vueltas a algo, en español significa pensar mucho sobre un tema o sobre una situación. Pensar mucho sobre un tema. Es decir, que estás continuamente pensando en algo, es un círculo. Dos ejemplos para comprender la expresión. El primer caso es, aunque termina de trabajar, siempre le da vueltas a un tema del trabajo cuando está en casa. Aunque termina de trabajar, siempre le da vueltas a un tema del trabajo cuando está en casa. Es decir, que la persona piensa constantemente en su trabajo, aunque no está en su trabajo. Otro ejemplo. Mi madre le da muchas vueltas a mi viaje por América Latina. Mi madre le da muchas vueltas a mi viaje por América Latina. Esto significa que mi madre piensa mucho en mi viaje por América Latina, reflexiona constantemente. Ahora, observa muy bien la estructura de los ejemplos. Mi madre le da. Tenemos que reutilizar este complemento indirecto de la expresión. Puedes verlo de forma escrita si es más fácil para ti en el PDF que tienes en el enlace en la descripción de este episodio. Vamos con la frase número 4 y yo creo que esta seguramente la conoces porque es algo bastante utilizado, bastante cotidiano y existe muy similar en francés. Y es dar una mano. Dar una mano. Una mano es una parte del cuerpo. Y esto significa ayudar a alguien. Ayudar a alguien. Se utiliza en todos los países hispanohablantes también. Por ejemplo, mis colegas son los mejores. Siempre me dan una mano. Mis colegas son los mejores. Siempre me dan una mano. Es decir, que mis colegas siempre me ayudan. Y el segundo ejemplo, el señor nos dio una mano para reservar el bus correcto. El señor nos dio una mano para reservar el bus correcto. Aquí significa que el señor nos ayudó a reservar el bus correcto. Y vamos con la última expresión, que es dar el visto bueno. Dar el visto bueno. Visto viene del verbo ver, es el participio pasado de ver.
Y bueno significa positivo. Esta expresión en español, que se utiliza también en todos los países hispanohablantes, significa aprobar o aceptar algo. Aprobamos algo. Por ejemplo, mi jefe le dio el visto bueno a mi año sabático. Mi jefe le dio el visto bueno a mi año sabático. Es decir, que mi jefe aprobó mi año sabático. Y el segundo ejemplo, mi pareja le dio el visto bueno a nuestro viaje a Perú. Mi pareja le dio el visto bueno a nuestro viaje a Perú. Es decir, que mi pareja aceptó o aprobó nuestro viaje a Perú. Espero que estas expresiones te ayuden a ampliar vocabulario y que puedas utilizarlas tanto en contexto profesional como en un contexto de viajes en el mundo hispano. Todas las expresiones se utilizan en todos los países hispanohablantes y las otras 5 expresiones que tienes en el PDF tienen mencionados en qué países se utilizan. Así que no dudes en consultarlo. He hecho este episodio porque con estudiantes que tienen proyectos de tour del mundo o tour de América Latina y con estudiantes que trabajan con mercados hispanos, las utilizamos bastante. Constantemente las estoy mencionando para ampliar su vocabulario. Así que no dudes en utilizarlas porque son muy prácticas. Y si quieres leer o aprender un poco más de vocabulario, pero en esta ocasión con el verbo quedar, que también se utiliza mucho, tienes en el episodio 10 de este podcast 7 expresiones con el verbo quedarse. Así que lo voy a poner en la descripción para que puedas escuchar ese episodio justo después. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Progre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.